Buen día, mi nombre es Iván Leonardo Fonseca, estudiante de Ingeniería Electrónica. A continuación voy a exponer la fase 3, emplear un circuito de acondicionamiento de señal para la materia de Sistema de Adquisición y Acondicionamiento de Señales. Introducción. Los sistemas de adquisición y acondicionamiento de señales son dispositivos que permiten medir y procesar señales eléctricas generadas por sensores y transductores en diferentes aplicaciones. Estos sistemas se utilizan en una amplia variedad de campos, como la industria, la medicina, la investigación científica, la ingeniería, entre otros. Los sistemas de adquisición de señales se encargan de tomar la señal generada por el sensor y convertirla en una señal digital que puede ser procesada por una computadora u otro dispositivo electrónico. Para lograr esto, estos sistemas suelen incluir un convertidor análogo digital para que transforma la señal analógica en una digital. Por otro lado, los sistemas de acondicionamiento de señales se utilizan para preparar la señal antes de que sea convertida a digital. Esto puede incluir amplificar la señal, filtrarla para eliminar ruido o interferencia o adaptarla para que sea compatible con el sistema de adquisición. En conjunto, estos sistemas permiten obtener información valiosa sobre el mundo físico y analizarla de manera eficiente para tomar decisiones informadas en diferentes aplicaciones. Aquí tenemos un ejemplo de una amplificación, en este caso un transductor de fuerza y deformación. Entonces ahí tenemos el circuito, el circuito amplificador utilizando una galga extensiométrica o una celda de carga. Una celda de carga también se puede utilizar como un transductor de fuerza y deformación en Proteus. De hecho, las celdas de carga son comúnmente utilizadas para medir la fuerza y la deformación en aplicaciones de medición, por lo que son una opción adecuada para simular un transductor de fuerza y deformación en Proteus. La galga posee una resistencia del puente de 350 ohmios y se ajustará con una sensibilidad de 100 milivoltios por voltio, la cual será el voltaje de entrada del amplificador al 100% del peso simulado. Esto está dado por la alimentación de la celda de 10 voltios. Y aquí entonces vemos los cálculos y para calcular la resistencia de la ganancia del amplificador AD620 se tiene entonces que la ganancia es de 49.4 kiloohmios sobre 4. Eh, el voltaje de entrada 1 voltio, el voltaje de salida 5 voltios. La ganancia entonces el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Aplicamos la fórmula 5 voltios sobre 1 voltio. La ganancia entonces pues son 5 voltios y la resistencia de ganancia serían 49.4 kiloohmios sobre 5 menos 1. El resultado entonces tenemos 12.35 kiloohmios. Como el ajuste de entrada del integrado será de 5 voltios para el décimo LED usados en un barra graph, el avance por LED es de 0.5 voltios. Entonces tomamos los 4 primeros como indicadores de nivel bajo, los 3 siguientes como nivel medio y los 3 últimos como nivel alto. Entonces ahí tenemos para nivel bajo el circuito con los valores. Este sería para nivel medio, que es entre 2 voltios y 3.5 voltios, y la indicación en el barra graph. Y para nivel alto, que sería entre 3.5 voltios y 5 voltios, y la indicación de los LEDs en el barra graph. Otro ejemplo es un filtro pasabajas. Ahí tenemos el circuito, em, el ejemplo del circuito. Y entonces escogimos una frecuencia de corte de 50 kHz. Las ecuaciones de diseño pues son las que aparecen ahí, las siguientes. El valor del condensador está en picofaradios. La resistencia entonces 3183.09 ohmios. Escogemos una ganancia A igual a 2. eh, Reemplazamos en la ecuación y obtenemos 6366.16 ohmios. Esa sería entonces la ganancia de la aplicación del filtro pasabajas. Otro ejemplo, conversión de corriente a voltaje. Entonces, para simular una fuente de corriente variable utilizamos una LDR. De esta manera es posible variar la corriente mediante el control de luz. A la salida de la simulación se puede ver el cambio de voltaje respecto a la corriente. Entonces ahí tenemos el circuito montado, ahí podemos ver el voltímetro del amperímetro y pues la variación de corriente, de voltaje respecto a la variación de luz o la variación de corriente. Otro ejemplo de conversión de voltaje a corriente. Para controlar el voltaje usamos un potenciómetro, se ubica un amperímetro a la salida para ver el cambio de corriente respecto al voltaje de entrada. Entonces ahí está el ejemplo, vemos un voltímetro a la entrada, un amperímetro a la salida.
En conclusión, los sistemas de adquisición y acondicionamiento de señales son una parte fundamental en la medición y control de variables en diversas aplicaciones. Desde la investigación científica hasta la industria, estos sistemas permiten la conversión de señales analógicas en digitales, lo que facilita su procesamiento y análisis, además de eliminar el ruido y las interferencias no deseadas. La elección del sistema adecuado depende de diversos factores como la aplicación específica, la precisión requerida y el presupuesto disponible. Sin embargo, con los avances en la tecnología de los últimos años, los sistemas de adquisición y acondicionamiento de señales se han vuelto cada vez más accesibles y fáciles de usar, lo que ha permitido su implementación en una amplia gama de aplicaciones y sectores. Ahí comparto las referencias bibliográficas. Muchas gracias.